Cosas que no sabíamos. Esto sí que no nos enseñaron en el colegio, Fabián. Contanos, por favor, iluminanos. No es la primera vez que todavía no se suspendió, pero que sí se suspendieron las festividades de Cacupé, fueron por cuestiones sanitarias 2 veces y por cuestiones de inestabilidad política 2 veces. En el año 1899 y en el año 1918 fue por epidemias que había en el país, y en 1911 y 1922 por revoluciones. O sea, hay antecedentes de suspensiones de la festividad de Cacupé. ¿Cuáles eran las enfermedades estas que estaban azotando al Paraguay en aquellos momentos? En el año 1899 había una epidemia de peste bubónica que se centralizó en acá, Asunción, Rosario, hasta Buenos Aires. Pero la de 1918 sí fue la pandemia de gripe española, que fue una pandemia que asoló el mundo y con un saldo impresionante de muertos. Estamos hablando de más de 100 millones de muertos en todo el mundo. Entonces, durante esa gran epidemia, se suspendieron también las actividades de Cacupé. Acá estamos viendo, por ejemplo, en una imagen que dice desde hoy la Intendencia Municipal. O sea que la orden venía del gobierno y no de la iglesia en ese entonces, Fabián. No, de la iglesia siempre. Hay que recordar de que la Iglesia Católica hace 100 años atrás tenía muchísimo poder, mucho más poder que ahora. Era un poder más del Estado prácticamente, era la Iglesia Católica, y lo que hacía el gobierno era recomendar, y la Iglesia aceptaba, o sea, no tuvo problema en aquel momento la Iglesia de plegarse a estas cuestiones de salud, y suspendieron las actividades de torno a Cacupé. Pero siempre fue un pedido del gobierno, pero los que dan la orden final son las autoridades de la iglesia. Y hasta hoy se ve eso, o sea, hasta hoy, digamos, es como que el gobierno no quiere mandar mucho sobre el tema. Lastimosamente, porque hoy sí están dadas las condiciones como para que el gobierno tome la decisión unilateralmente y suspender eso. En aquella época no, porque inclusive yo creo que tenía mucho más poder que el presidente en aquella época, pero hoy en día no es así. Y están dadas las condiciones como para que el presidente se ponga los pantalones y diga, esto se suspende porque se puede ir de mano. Porque vi que están organizando, se están anotando para ciertas actividades, sabemos que eso no se va a cumplir. Así que yo creo que hay que ver la manera de que esto se suspenda desde el gobierno mismo. Fabián, realmente impresionante. Pensemos que en esta época no había canal de televisión, no había Facebook Live, o sea, se suspendía, y la misa no la podía escuchar quien estaba acá en Asunción, no la podía ver. No, en ninguna parte. De hecho, se cerraron todas las iglesias del país. O sea, fue la orden del vicario de aquella época, en el cual se cerraron todas las iglesias. Inclusive, como la prohibición justo empezó en noviembre, porque la prohibición es el 22 de noviembre, la que prohíbe la que cierra todas las iglesias, se llegó a prohibir que se levanten pesebres en las casas, porque en aquella época era común, tradicional, que cada uno hacía su casa de pesebre y la comunidad recorría para visitar cada uno de los pesebres. Entonces hasta eso se suspendió en aquel momento. Mirá un poco. Bueno, la festividad mariana también, la de María Auxiliadora, es algo que se suspendió también este año, y que uno dice, bueno, es la segunda festividad más grande del país, ¿por qué esta no podría suspenderse? Tendría que hacer eso, hay que ser sincero, esto se puede ir, en serio se puede desbordar en cuanto a la cantidad de contagiados, así que yo creo que tiene que primar el sentido común. De hecho, en aquel momento primó el sentido común. Yo estaba evaluando el tema de las autoridades de la iglesia en aquella época, y me di cuenta de un detalle: todos ellos habían pasado por la guerra de la Triple Alianza, o sea, habían vivido la guerra de la Triple Alianza con sus familiares cuando eran pequeños, y vivieron la muerte de cerca todos los días. Yo creo que le tomaron mucho respeto al valor de la vida, por eso es que no tuvieron problema de suspender las festividades y no hubo ningún tipo de reclamo ni de queja de parte de ellos. Qué tremendo. Una última consulta te quiero hacer, aprovechando que te tenemos al aire, Fabián. Durante la peste bubónica, gripe española, se dio también esta pandemia y tenemos estos registros. Se suspendieron las festividades de Cacupé, pero había así cuarentena como hubo ahora también, cada uno en su casa. ¿Qué ocurría? ¿Ministerio de Salud tenía otro nombre en esa época? Sí, tenía otro nombre. El Ministerio de Salud, posterior a la guerra del Chaco, recién aparece el Ministerio de Salud como tal.
había un departamento de higiene y salubridad que cumplía las funciones, lo que cumple el Ministerio de Salud. No cuarentena como la conocimos, no. Lo que sí hizo el gobierno es cerrar lugares donde había aglomeración, lugares de espectáculos públicos, que de hecho no eran muchos. Estaban los partidos de fútbol, estaba el tema de los teatros y cualquier lugar donde se pueda aglomerar gente. Por eso es que lo primero que se cerró fueron las iglesias. También en aquella época el tema de la iglesia era masivo. El viernes al domingo había una cantidad impresionante de gente en las iglesias. Por eso es que es importante cerrarla. Cuarentena como esta no. Otra cosa, también la vida era muy diferente en aquella época, era mucho más lento todo. La gente dejó su trabajo sin ningún problema, algunos se fueron al interior del país. Era una sociedad rural. ¿Qué quiere decir eso? Que vos en tu casa tenías tu chacra, tu propia chacra, tenías tu gallina, tenías tu mandioca, tenías algo para comer siempre. Entonces no había muchos problemas como hoy en día, que vos, si es que no salías a trabajar, no tenías una chacra en tu casa. Era diferente la vida en aquella época de la vida de lo que era ahora. Impresionante, qué interesante. ¿Verdad? Todo lo que está es como para hundirte ahí en los libros, qué gusto. en nuestra historia y vamos aprendiendo. Gracias, Fabián, por esta información. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Porque en serio ahí siempre tiras cosas más que interesantes. En Twitter, que es lo que más uso, estoy como Fabián-1932. No tiene nada que ver año con nada, es el único que compré el libro con Ok. Fabián, un abrazo grande, gracias. Gracias, Fabián. Igualmente a ustedes y saludos a la audiencia. Venus Media, siempre con vos.